Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver un interesante ejercicio acerca de un sistema cerrado, pero que involucra el concepto de entalpía. Veamos el enunciado del mismo. Un gas se encuentra dentro de un recipiente rígido de 0.2 metros cúbicos a 250 kPa y 77 grados centígrados. Si se aportan 50 kJ de calor al gas, su entalpía se incrementa o aumenta a 56 kJ. Ante esta situación se nos pregunta, ¿cuál es la presión final del gas? Y, considerando que el gas se comporta en forma ideal, con C sub B igual a 0.7 kJ sobre kilogramos Kelvin y C sub P igual a 0.987 kJ sobre kilogramos Kelvin, ¿cuál es el cambio de entropía sufrido por el mismo? Ilustremos lo que está sucediendo. Se tiene un recipiente rígido. Recuérdese que cuando el recipiente es rígido es porque su volumen permanece constante, porque claro, las paredes del mismo no se desplazan, como ocurre en un cilindro pistón. Por lo tanto, este volumen inicial del recipiente, el cual es 0,2 metros cúbicos, permanecerá constante durante todo el proceso. Se nos informa que el mismo contiene un gas. Con estas condiciones, una presión 1 de 250 kPa y una temperatura 1 de 77 grados centígrados, y por supuesto el recipiente contiene cierta cantidad de masa del gas, se nos indica que se aporta calor al mismo, obsérvese. Por supuesto, el gas se calienta hasta alcanzar cierta presión final, la cual es desconocida, justamente es una de las preguntas, y por supuesto su temperatura final también es desconocida. Lo único que podemos asegurar es que esta temperatura final de seguro será mayor que la temperatura inicial. ¿Por qué? Porque se está aportando calor al gas. Y también se nos informa que ante este aporte de calor, la entalpía del gas se incrementa en 56 kJ. Muy bien. Antes de comenzar a resolver este interesante ejercicio, hay dos propiedades que permanecen constantes. Veamos, una es el volumen. ¿Y por qué el volumen permanece constante? Tal como ya te lo comenté, porque el recipiente es rígido, sus paredes no se mueven. Y segundo, la masa. La masa permanece constante. ¿Pero por qué? Porque el recipiente es totalmente cerrado. Estamos en presencia de un sistema cerrado. Por lo tanto, la masa permanece constante. Muy bien, comencemos. ¿Cómo podemos determinar en el apartado A la presión final de nuestro gas? Bueno, como está involucrada la energía en forma calorífica, esta energía, vamos a recurrir a la primera ley de la termodinámica. Ya sabemos que la primera ley de la termodinámica, ojo, para un sistema cerrado, se puede escribir así. El calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Ahora bien, en este caso, ¿el gas efectúa algún trabajo? No, pero ¿por qué no? Porque el recipiente es rígido, las paredes no se están moviendo. Por lo tanto, el trabajo en este caso es nulo. El gas no está haciendo ningún trabajo. En cambio, si hubiese sido un cilindro pistón, el gas estaría empujando el pistón y lo desplazaría. Y donde quiera que exista un desplazamiento, existirá un trabajo. Pero evidentemente, como el recipiente es rígido, el gas no está efectuando ningún trabajo. Por lo tanto, la primera ley para un sistema cerrado quedaría: el calor es igual a la variación de energía interna. Sin embargo, se nos interroga acerca de cuál es la presión final del gas, ¿correcto? Y se nos aporta como dato que existe una variación de entalpía igual a 56 kJ, debido, por supuesto, al aporte de calor. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿existirá una relación entre la energía interna, la entalpía y la presión? Sí, justamente es la definición de entalpía. Vamos a recordar cuál es la definición de entalpía. Recordemos que la entalpía no es más que la energía interna más la presión por el volumen. Esta es la definición de entalpía. Pero por supuesto, cuando examinamos esta ecuación, caemos en la cuenta que no tenemos energía interna sola, tenemos variación de energía interna. Por lo tanto, podemos agregar a esta ecuación variación de entalpía, variación de energía interna y variación de la presión por el volumen. Esto se puede hacer sin ningún tipo de problemas. Y en este momento caemos en la cuenta que aparece este término, la variación de energía interna, justamente este que está acá en nuestra primera ley de la termodinámica.
Por lo tanto, podemos despejar la variación de energía interna. Esta será igual a la variación de entalpía, y este término que está acá, positivo, pasa a negativo, menos la variación de la presión por el volumen. Ahora bien, atención, el volumen del recipiente permanece constante, no varía, porque el recipiente es rígido. Por lo tanto, esta ecuación la podemos escribir así. Variación de energía interna será igual a la variación de entalpía menos, se extrae el volumen de la variación, volumen, por la variación de presión. ¿Por qué se ha extraído el volumen de esta variación? Porque el volumen permanece constante. Y así tenemos esta segunda ecuación. Obsérvese acá. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para continuar trabajando. Ahora bien, si sustituimos esta segunda ecuación en la primera ley de la termodinámica, ¿qué nos quedaría? Observa, nos quedaría que el calor es igual a la variación de energía interna, pero esta es igual a la variación de entalpía menos el volumen por la variación de presión. Y acá es clave conocer la variación de presión. Esto es clave, la variación de presión. Pero, ¿por qué es clave conocer acá la variación de presión? Por lo siguiente, recuerda que la variación de presión en un proceso no es más que la presión final menos la presión inicial. Y la presión inicial es conocida, es dato del ejercicio. Si logramos conocer la variación de presión, que lo podemos hacer con esta ecuación, esta que está acá, se podría despejar perfectamente la presión final, que es justamente lo que se nos pregunta. De la siguiente manera, por lo tanto, la presión final será igual a la variación de la presión, y esta presión 1 que está negativa pasa al otro lado positiva, más la presión 1. Tal como puedes visualizar, debemos conocer la variación de la presión, delta P, para poder conocer la presión final de nuestro gas. Pero por supuesto, esta variación de presión se obtiene de esta ecuación, tal como ya te mencioné. Vamos a proceder a despejar de esta ecuación la variación de presión. Por lo tanto, la variación de presión de nuestro proceso será igual a la variación de entalpía, el calor que está positivo pasa negativo al lado derecho, dividido sobre el volumen. Todos estos datos son conocidos. Tenemos la variación de entalpía, esta vale 56 kJ, menos, tenemos el calor aportado al mismo, que vale 50 kJ, sobre, y conocemos el volumen del recipiente. Este vale 0,2 metros cúbicos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de presión es exactamente igual a 30 kilopascal. Vamos a abrir un poco más de espacio para finalizar esta primera parte de nuestro ejercicio. Vale mencionar el siguiente comentario antes de continuar. ¿Por qué estas unidades generan como resultado el kilopascal? Por lo siguiente. En el numerador tenemos kilojoule, ¿correcto? Y en el denominador tenemos metros cúbicos. Pero sabemos que el joule es newton por metro, ¿correcto? Todo esto dividido sobre metros cúbicos. Y en este momento caemos en la cuenta que un metro cancela con un metro cúbico, quedando kilonewton sobre metro cuadrado. Pero por supuesto, newton sobre metro cuadrado es pascal. Por lo tanto, el resultado vendrá en kilo, este kilo es esta acá que está acá, pascal. Y por ello, la unidad acá en nuestro resultado. Muy bien, continuemos. Y así, una vez que conocemos la variación de presión, la presión final de nuestro gas será igual a esa variación de presión que vale 30 kilopascal más la presión inicial, la cual vale 250 kilopascal. Al efectuar esta sencilla sumatoria, caemos en la cuenta que la presión final es de 280 kilopascal. La presión ha aumentado, se ha incrementado, por supuesto, porque se ha aportado energía a nuestro sistema cerrado. Vamos a agregar este valor acá. La presión final es de 280 kilopascal. Muy bien. Y así hemos dado respuesta al apartado A de nuestro ejercicio. Vamos a dejar la solución por acá. Finalmente, en el apartado B,
se nos solicita calcular la variación de entropía. Pero, ¿qué fórmula debemos utilizar para calcular la variación de entropía? Bueno, el enunciado nos indica que el gas se comporta en forma ideal. Y como se comporta en forma ideal, sabemos que para calcular la variación de entropía existen dos fórmulas. La primera es C sub V por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial, más la R del gas por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Esta es la primera fórmula para calcular la variación de entropía. Ojo, para un gas ideal. Mucho cuidado, vamos a colocarlo por acá, ya que es muy importante. La otra ecuación es la variación de entropía igual a C sub P por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial, menos R por el logaritmo de la presión final sobre la presión inicial. Estas dos fórmulas fueron deducidas con lujo de detalles en un video anterior. ¿Te lo has perdido? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y profundiza para dominar completamente el cálculo de la variación de entropía en distintas situaciones. Muy bien, continuemos. Voy a hacer el cálculo utilizando las dos ecuaciones para que visualices que llegarás exactamente al mismo resultado. Vamos a abrir un poco más de espacio por acá en la parte superior. Para una persona que decida utilizar la primera ecuación, esta que está destacada acá en morado, ¿cómo debe trabajar? De la siguiente manera. En cuanto a este término, como el volumen permanece constante, el volumen no varía por ser un recipiente rígido, este término se va a cero. Pero ¿por qué se va a cero? Por lo siguiente, quedaría R por el logaritmo. Como el volumen final es el mismo volumen inicial, repito, el volumen no varía, te quedaría logaritmo de 1, porque al dividir dos números iguales da 1, y el logaritmo de 1 sabemos que vale 0, ¿correcto? Y 0 por R es igual a 0, por ello este término en este caso, porque el recipiente es rígido, se va a 0. Muy bien, de tal forma que la persona le quedaría la primera ecuación así, variación de entropía igual a C sub V, pero C sub V es dato, obsérvalo acá, vale 0,7 kJ sobre kilogramos Kelvin, 0,7 kJ sobre kilogramos Kelvin, que multiplica al logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Ojo, atención, mucho cuidado con el siguiente detalle. Acá estas temperaturas siempre van en unidades absolutas, mucho cuidado. Es decir, en este caso, como la temperatura está dada en grados centígrados, debemos colocarla en Kelvin. ¿Conocemos la temperatura inicial? Por supuesto, es dato del ejercicio, vale 77 grados centígrados. La temperatura inicial vale 77 grados centígrados. Vamos a llevarla a unidades absolutas. Vamos a sumarle 273 y esto genera como resultado 350 Kelvin. Perfecto, esta es la temperatura inicial y es la que debemos sustituir acá en la fórmula. 350 Kelvin. Mucho cuidado. Pero, ¿cuál es la temperatura final de nuestro gas? Esto no lo conocemos. Ahora bien, ¿cómo podemos proceder para conocer la temperatura final de nuestro gas? Bueno, de la siguiente manera. Como el gas se comporta en forma ideal, obedece la ecuación de estado, es decir, presión por volumen es igual a mRT, ¿correcto? Ahora bien, sabemos que la masa permanece constante. Vamos a despejar la masa. La masa es presión-volumen sobre R por T. Y sabemos, repito, que la masa permanece constante por ser un sistema cerrado. ¿Y qué significa que esta relación PV sobre RT permanezca constante? Que podemos escribir la siguiente igualdad. Esto implica que la presión 1 por el volumen 1 sobre la R del gas por la temperatura 1 es exactamente igual a la presión final por el volumen final sobre la R del mismo gas, por supuesto, por la temperatura final. ¿De dónde surgió esta igualdad? Surgió de la ecuación de estado, considerando la masa constante. ¿Y por qué consideramos que la masa es constante? Porque el sistema es cerrado. Mucho cuidado, recuerda que en termodinámica siempre debemos justificar cada uno de nuestros pasos. Ahora bien, cuando examinamos esta igualdad, caemos en la cuenta de lo siguiente, que el volumen 1 cancela con el volumen 2, ya que el volumen permanece constante, ¿correcto?
¿Y por qué permanece constante? Porque el recipiente es rígido. Como se trata del mismo gas, la R del gas también la podemos simplificar. ¿Y qué nos quedaría? Bueno, nos quedaría simplemente que la presión 1 sobre la temperatura 1 debe ser exactamente igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y de acá es bastante sencillo despejar la temperatura final. Esta sería igual a la presión final sobre la presión inicial por la temperatura inicial. Perfecto. Y como conocemos la presión final y la inicial, así como la temperatura inicial, podemos simplemente ahora sustituir. ¿Cuál es la presión final? Sabemos que vale 280 kilopascal, ¿correcto? ¿Cuál era la presión inicial? 250 kilopascal. ¿Y cuál es la temperatura inicial? Ojo, en Kelvin, en unidades absolutas. Siempre recuerda que la ecuación de estado, tanto la temperatura como la presión, siempre van en unidades absolutas. La temperatura inicial es de 350 Kelvin, tal como ya lo sabemos de acá. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, obtenemos que la temperatura final de nuestro gas es de exactamente 392 Kelvin. Obsérvese que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. Y esto tiene lógica, tiene sentido. Por supuesto, porque nuestro gas se está calentando, le estamos aportando calor. Y ya sabemos que si a una sustancia se le aporta calor, la temperatura se incrementa. Vamos a dejar por acá este valor. Ya conocemos la temperatura final de nuestro gas. Es de 392 Kelvin. Y también conocemos la temperatura inicial de 350 Kelvin. Este era dato de nuestro ejercicio. Podemos anotar por acá en la figura que la temperatura final es de 392 Kelvin. Perfecto. Y ahora sí, con esta temperatura final la podemos agregar acá en nuestra fórmula. Acá recuerda que estoy utilizando la morada, temperatura final, sobre temperatura inicial. Esta vale 392 Kelvin. Por supuesto, la unidad Kelvin se simplifica y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la variación de entropía, que es la segunda pregunta solicitada, toma un valor aproximado de 0,08 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. ¿Tiene sentido que la variación de entropía haya dado positiva? Es decir, se haya incrementado, por supuesto, porque se aportó calor a nuestra sustancia. Ahora bien, a efectos de práctica, vamos a realizar el mismo cálculo, pero con la segunda fórmula, para que visualices que efectivamente llegamos al mismo resultado, y que cuando tengas que calcular la variación de entropía de un gas ideal, puedas utilizar cualquiera de las dos relaciones con absoluta confianza. Vamos a suponer que una persona decide utilizar la segunda relación. ¿Qué debe hacer esa persona? Bueno, conocer C sub P y conocer R. Pero C sub P es dato, observa. C sub P vale 0,987. C sub P vale 0,987. Claro, kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Y por supuesto, C sub B también es conocido que vale 0,7 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Con estos dos valores de C sub P y C sub B puedes obtener la R del gas. Recuerda que la R de un gas ideal no es más que C sub P menos C sub B. Simplemente efectúas esta pequeña diferencia, 0,987 menos 0,7. Y esto genera como resultado 0,287 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Y como ya conoces tanto las temperaturas finales como las presiones finales, puedes perfectamente sustituir. Observa, la variación de entropía será igual a ¿cuánto vale C sub P? 0,987 kilojoule sobre kilogramos Kelvin por el logaritmo de ¿cuánto vale la temperatura final? Ya la calculamos, vale 392 Kelvin, ¿correcto? Sobre ¿y cuánto vale la temperatura inicial? Ya la tenemos en Kelvin, vale 350 Kelvin, ¿correcto? Menos R, pero ¿cuánto vale la R del gas? En este caso vale 0,287 kilojoule sobre kilogramos Kelvin por el logaritmo de ¿cuánto vale la presión final? Bueno, vale 280 kilopascal, ¿correcto? Ya fue calculada. Sobre ¿y cuánto vale la presión inicial? 250 kilopascal. Perfecto. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin y kilopascal con kilopascal.
Por lo tanto, nuestro resultado vendrá en kJ sobre kilogramos Kelvin. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se llega exactamente a este mismo resultado, que la variación de entropía es de 0,08 kJ sobre kilogramos Kelvin. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.